Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta de Pedro, por Lowell Bruckner. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Un cristiano se une con el Señor en la batalla contra su propia carnalidad, estando muy consciente de su presencia en Él. El apóstol Pablo admitió aún, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Pedro dice que los ojos que son las ventanas de un corazón malvado anhelan cumplir con deseos inmundos y no pueden ni quieren cesar de pecar. Son egocéntricos y están en guerra contra el Señor. Revelan su naturaleza como un mar inestable. Declara Santiago en capítulo 1, versículo 6, que un mar es como un mar inestable que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como declara Santiago, Pablo nos enseña acerca de la disciplina de un atleta. Todo aquel que lucha, dice en 1 Corintios 9, 25 y 26, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como alguien golpea el aire. Por otra parte, Pedro escribe a aquellos que se ejercitan para obtener deseos egoístas y que viven bajo maldición. En nuestra porción, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, nos enseña la clase de profeta que era Balaam. Cuando bendijo a Israel, estaba obligado a actuar de forma contraria a sus deseos internos. Él dijo cosas correctas porque el Señor desautorizó sus propios pensamientos en su corazón, abandonando el camino recto, se había extraviado. En el relato del Antiguo Testamento, Números 22, 26, le encontramos en un sitio estrecho, donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Anduvo locamente bajo los ojos de un señor airado
y en ese tiempo casi terminó su vida. Más tarde murió junto a los reyes madianitas. En el caso de José, el Señor en su soberanía intervino cambiando la mala acción de sus hermanos en una bendición. Tenemos el gran ejemplo de la cruz, cuando los hombres, haciendo todo lo peor posible para destruir a Jesús, solamente estaban cumpliendo el plan eterno de Dios. Balaam, queriendo cumplir el propósito del rey Balac, solamente profetizó lo que Dios quiso que dijera. Algo semejante pasó en la iglesia de Pérgamo, porque el espíritu de Balaam estaba en algunas personas de esa iglesia. Balaam amó el premio de la maldad. Muy buenas tardes, amigo oyente. Acabamos de ver que el Señor es soberano sobre todas las cosas y siempre cumple su voluntad, a pesar de toda la oposición de hombres y demonios. Muchas veces aún cumple su voluntad por medio de la oposición, como hemos visto en la cruz. O puede cambiar la maldad en algo bueno. Lo hemos visto en el asunto de Balaam. Él quiso cumplir el plan de Balac, pero Dios obró de manera que al final dijo exactamente lo que Dios quiso, aún contra su propio deseo. Antes de examinar aquel principio, vimos otro principio espiritual que enseña que el cristiano tiene y quiere pelear contra su propia carnalidad, mientras que la persona que no ha nacido de nuevo pelea a favor de su carnalidad y contra Dios. Seguiremos con la historia de Balaam y veremos que el Señor aún domina sobre el mundo animal, usándolo también para enseñar sus principios. Seguiremos mencionando cómo la Biblia enseña de una zoología espiritual, que es un tema importante para el cristiano. Tenemos que reconocerlo, pero entender bien doctrinas bíblicas sobre el estado de una persona, sabiendo lo que es y que actúa conforme a su naturaleza. Pues así entraremos en asuntos muy necesarios ahora, y os animo a prestar mucha atención. Si eres un cristiano, bien aprovechará, y si no eres, vas a ver a temas interesantes, cosas que nunca aprendieras en el mundo secular. Espero que escuche también. La bestia muda, en el caso de Balaam, un asno, supo más que este hombre carnal que estaba montado en él, y pienso a veces que la maldad de la humanidad supera a la de los demonios. ¿Te acuerdas de cómo Satanás reaccionó a la palabra del Señor cuando Jesús le desafió? Muchas veces vemos que los hombres son totalmente mudos y ciegos a su palabra. Los demonios reconocieron la presencia del Señor, mientras que los líderes religiosos no lo reconocieron. La bestia habló con lenguaje humano para refrenar al profeta Balaam, pero no le paró definitivamente. Balaam actuó locamente y también lo hace la naturaleza humana revelándose entre la población hoy en día. Lo dice en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 16. Dice:
y fue reprendido Balaam por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vamos a leer desde versículo 17 ahora hasta 22. Estamos con la palabra de Dios enfrente y debemos prestar mucha atención, porque es la palabra no de los hombres, sino de Dios mismo, ni aún de los ángeles, sino de Dios, os digo. Debemos tener una reverencia por esta palabra. Esa es la primera cosa. Debemos escuchar con atención. Debemos también escuchar con mucho cuidado. Debemos escuchar prestando toda la buena atención que tengamos. Porque otra vez os digo, es la palabra de Dios y merece que el hombre respeta la palabra de su Creador. Versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, aquí hemos leído la palabra de Dios, la palabra única, la palabra que te enseñe las cosas espirituales, las cosas del corazón del hombre, que Cristo está preparando hoy en día para que pueda reinar con Él. Es una ventaja tremenda. Bueno, las fuentes provocan una esperanza de hallar agua, que es esencial para la vida. Pero Pedro escribe acerca de un tipo de fuentes que apagan la esperanza y dejan seca la boca del sediento. Las nubes traen la esperanza de una lluvia refrescante, pero las nubes a las que refiere el apóstol pasan por encima y dejan la tierra seca y dura como siempre. Los que personifican estas fuentes y nubes vacías, porque es una alegoría, posiblemente deseen la gloria del cielo, pero solamente les espera la más densa oscuridad. Había dicho Pedro en versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
El escritor de Hebreos describe, Hebreos capítulo 6, versículo 8, si lo quieres estudiar. Pero y está hablando de tierra, que produce espinos y abrojos, es reprobada. Está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Fuentes y nubes sin agua, igual que palabras infladas y vanas, se dirigen a conquistan a la naturaleza adámica, la persona no creyente, pero no atraen a la nueva naturaleza en Cristo. No puedo verlo tan la codicia por el dinero y las posesiones de la naturaleza caída. Una vez despertada, la codicia lleva al alma a concupiscencias más perversas. Los que quieren enriquecerse, dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, su primera carta, capítulo 6, a versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ellos trabajan en la iglesia, entre los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Jesús halló esta doctrina en la iglesia de Tiatira, y como resultado, las personas cayeron en inmoralidad. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esta enseñanza llega más allá de la libertad que tiene sus raíces en la verdad, como Cristo la ofrece en Juan capítulo 8, 32. Dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es una verdadera libertad. Pero la libertad que los falsos maestros enseñan abre la puerta al libertinaje, peligro del cual Pablo avisó a los Gálatas. Si lo quieres ver, busca en capítulo 5, versículo 13 de los Gálatas. Vosotros, hermanos, está escribiendo otra vez Pablo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, pero servís por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo haya satisfacción en poder servir a otros por amor. Los deseos que vencen la voluntad cristiana en la iglesia solo traen ataduras y no conducen a la libertad. Versículo 19, lo vamos a leer de nuevo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El versículo 20 nos vuelve a los que verdaderamente habían huido en el versículo 18. Lo hemos leído. Habían huido de las disoluciones de la carne. Pero en versículo 20 dice ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por tener un encuentro personal con Jesucristo el Señor, Él llegó a ser su Salvador. Sin embargo, engañados por una falsa doctrina, su última condición fue peor que la que habían vivido antes de conocer el Evangelio. Jesús habló de esto en Mateo, en el Evangelio capítulo 12, versículo 43 y hasta 45. Él lo aplicó a la sociedad judía de Jerusalén. Pero también pasa lo mismo literalmente en cualquier individuo, no importa quién sea. Dijo Jesús de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No está hablando solamente de generación como si fuera el tiempo en que vivía, sino está hablando de genes espirituales al decir generación, porque esos dos sentidos tiene la palabra generación. Marca un tiempo, una clase de personas que viven en cierto tiempo, y también habla de unos genes espirituales, personas que según la naturaleza vieja de Adán andan en el mundo. Es mejor morir en una ignorancia total, como un pagano en la jungla, sin jamás haber tenido contacto con la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio. Este es mejor que darle la espalda a Dios, rechazando o teniendo una reacción indigna de el soberano Señor. Los corintios, por ejemplo, tomaron la Santa Cena indignamente, y Dios les juzgó por haberlo hecho. Mira lo que escribe Pablo en 1 Corintios 11, versículo 29 hasta 30. Dice: el que come y bebe, está hablando de la Santa Cena, y lo hace indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No está hablando aquí del descanso, está hablando de que su cuerpo ha fallecido y está en la tumba durmiendo. Estos versículos deben despertar temor en el corazón. Estamos involucrados con una palabra santa que conduce a una vida santa. Como dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que les fue dado. Vance Havner era un predicador sencillo de las colinas de Carolina Norte en los Estados Unidos, y él recomendó al cristiano aprender algo acerca de la teología espiritual. Se refería a versículos como el último de este capítulo, versículo 22. Como el último, habla acerca de perros y puercas. Escucha, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice que era un proverbio en el tiempo de Pedro. La Biblia también enseña mucho sobre ovejas y cabras, mucho. Pedro cita un proverbio muy legítimo que ilustra algo más allá del hábito de los perros. Está hablando de un perro espiritual que siempre manifiesta la naturaleza de un perro que nunca llegó a ser transformado en una oveja. Estamos hablando de zoología, ¿verdad? Comparando las personas a los hábitos de los animales. Creo que el mensaje de Pedro, en este capítulo especialmente, fue dirigido a una categoría de personas que estaban expuestas al Evangelio. Podían haber llegado a tener cierto reconocimiento en la iglesia, pero seguían andando básicamente en la carnalidad. Sabemos también de gente de Pérgamo y Tiatira, por ejemplo, que seguían siendo perros con gusto por su propio vómito. Continuaban siendo puercos, a los que les obsesionaba acostarse en la inmundicia. Su cristianismo es superficial o muerto, y no han conocido la naturaleza verdadera del Evangelio, el perdón de los pecados y el amor de Dios. Necesitan la piedad, la naturaleza divina de la cual escribió Pedro. El mejor remedio para curar los males de los que han sido contagiados por una falsa doctrina es la sana y verdadera predicación de la gracia. Nada es mejor que la vida que Cristo ofrece. Ahora pasaremos al último capítulo que vamos a estudiar en este tema que hemos elegido de primero y segundo de Pedro. Después tendremos otro tema en este programa. Y en este capítulo 3, Pedro menciona cómo Dios mida el tiempo, que para él un día es como 1000 años. Y lo que pasa con la humanidad es que es impiadosamente corta de vista. Vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 3. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. He citado este versículo de la Biblia de las Américas, porque me gusta cómo expresó este pensamiento. Recuerdo
Estamos ahora estoy leyendo de las Sagradas Escrituras y ahora no lo va a tomar en cuenta como lo puede tomar en cuenta escuchando mis comentarios. No, ahora hay que prestar 100% sinceramente la atención a estas palabras. Ahora no estamos citando palabras de los hombres, sino las de Dios. Y Pedro sigue escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que tengáis, dice, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. ¿Ves que las cosas no siempre han sido como eran anteriormente? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra ¿de quién? De Dios, guardados de Dios para el fuego. El mundo un día va a perecer en fuego, como fue drásticamente cambiado por la inundación en el día de Noé. Este mundo tendrá su fin en fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, que van a perecer en el mismo fuego. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Está hablando Pedro aquí de vida y de muerte. ¿Cómo vamos a ignorar eso? Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que está haciendo, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora hemos terminado esta lectura de la palabra de Dios. Perdóname por haber interrumpido en algunos 2 o 3 partes para comentar algo que vi exigente decir en el momento. Pero ahora voy a seguir adelante con comentarios sobre esta porción. Me parece muy apropiado que Pedro termina su contribución final al canon de la Escritura con el tema la eternidad. Esto está de acuerdo con el plan del Señor, que reservó los últimos 2 capítulos de la Biblia
para hablar sobre los nuevos cielos y la nueva tierra. La palabra inspirada, la Biblia, nos habla acerca de este planeta y del universo que lo rodea. Desde su creación hasta su destrucción, cubre todo. Después de relatar la historia humana, hasta el tiempo en que Dios juzgará al déspota final, el déspota final, y a todos sus enemigos, los enemigos de Dios. Entonces Dios nos habla de la eternidad. ¿No lo ves muy apropiado que la Biblia termina de esta manera? En este capítulo, Pedro también enseñará acerca de la destrucción final de este universo antes de la creación del nuevo, en el que reinará la justicia. Empiece en el primer versículo, hablando de la memoria. Ahora, este es un tema muy importante, y Pedro habla bastante de la memoria, la cual, declara él, ha sido su propósito en las dos cartas. Recordarnos, enfatizando especialmente en la segunda carta. Alude a la memoria del lector para poder despertar su sincero entendimiento. Un comentarista, Warren Wiersbe, dice que es posible tener un entendimiento puro y sincero, pero tener falta de memoria. El apóstol no está dirigiéndose al entendimiento natural ni humano, que es impuro e insincero, y no es capaz de contemplar las cosas de Dios. Esta es una carta para el entendimiento interior, que ha sido creado nuevamente y es capaz de entender sublimes pensamientos celestiales y ser instruido así por las Escrituras. Tiene que ser despertado, porque en la vida cotidiana estamos constantemente pendientes de las necesidades físicas y a veces es fácil olvidarse del mundo espiritual. Debe ser obvio para cada cristiano verdadero que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. El apóstol sí lo dice claramente en el versículo 2, enseñando a sus lectores que recuerdan las palabras de los profetas, tanto como las de los apóstoles, sea los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. Voy a leerlo una vez más, porque hay algunas personas que se dicen cristianos que enseñan que el Antiguo Testamento no es para el cristiano, es una mentira, es un engaño. Y por eso voy a leer el versículo de la Biblia, de la palabra de Dios, que dice lo contrario, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Esta no puede ser otros, sino los del Antiguo Testamento. Y del mandamiento del Señor en los Evangelios y Salvador, dado por vuestros apóstoles en sus cartas. Por eso, Pedro hizo bien en recordar a sus lectores, por la inspiración del Espíritu Santo, así que no es Pedro solo que desea esto, sino es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, que recordemos
estos consejos de Pedro, que necesitan estudiar todo el canon de la Escritura, todos los lectores de Pedro, o sea, los cristianos que hemos creído en Cristo. He aprendido después de casi 70 años de estudio bíblico, que el Antiguo Testamento no llega a su cumplimiento sin la realidad del Nuevo. Y el Nuevo Testamento no puede ser bien entendido sin una comprensión y con referencia al Antiguo Testamento. Tenemos que aprender la unidad de la palabra de Dios en su totalidad. Tenemos que aferrarnos a la verdad de la palabra profética en el Antiguo Testamento, a la enseñanza de la palabra hecha carne en los evangelios y a la doctrina apostólica que sigue. Negar cualquier segmento es arruinar todo el plan de Dios, y es un gran error y un gran pecado que pueda condenar. Ya que Pedro enfatiza los últimos tiempos, apuntaré al hecho de que es imposible entender el libro de Apocalipsis sin la enseñanza del profeta Daniel del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tú para entender Apocalipsis en el Nuevo Testamento tienes que estudiar bien el libro de Daniel y algunos otros libros de los profetas. Zacarías, por ejemplo. El capítulo anterior estaba específicamente dirigido al descubrimiento de los falsos maestros, quienes asegura el apóstol que entrarán en la iglesia. Dejó claro que son impulsados por la naturaleza caída. Y aquí, otra vez, en el versículo 3, se refiere a este hecho. Vamos a leerlos otra vez. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Tristemente, he escuchado a personas de mucha influencia hacerlo en sus predicaciones, en sus enseñanzas. También en algunos medios de comunicación, muchos cristianos expresan casi exactamente lo que Pedro escribió en el versículo 4. Permítame parafrasearlo. He oído esto, he leído esto de cristianos, y no son pocos. Y dicen, por toda la historia siempre ha existido gente que piensa que estamos en los últimos tiempos. Siempre encuentran maneras de interpretar los eventos que ocurren en sus días con las señales de la Biblia. Pero aquí estamos ahora, todavía morando en este planeta. Así ellos no se aprovechan de las muchas profecías que hay en la Biblia. Algunos tienen miedo aún de estudiarlo y no lo creen sabio. Muy engañados son. Los primeros versículos del libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que lean y los que escuchan esta profecía. Es fácil discernir el sarcasmo de desdén que tienen algunos cristianos por la palabra profética. Como Pedro declara, se burlan, literalmente se burlan
de los que descubren las doctrinas bíblicas acerca de los últimos tiempos. Se burlan de ellos. En la iglesia, maestros conocidos. Evítalos, por favor, amigo oyente. Estamos aquí enseñando para que tú entiendas bien los errores que hay en el mundo y aún en la iglesia hoy en día. Adelante. Estas personas no quieren reconocer que muy al principio de la historia mundial, Dios mandó un diluvio sobre todo el mundo, con la intención de avisar a las futuras generaciones del furor de su ira. Pueblo de Pedro demuestra cómo ellos manifiestan un lapso de memoria, lo vamos a llamar, y lo hacen intencionalmente. Cada vez que vemos el arco iris en las nubes, Dios nos enseña a recordar que fue creado cuando el mundo fue inundado con agua. Lo tenemos hasta la fecha para observarlo después de una tormenta o lluvia sencilla. Un arco iris nos recuerda a la memoria de que hubo un diluvio en lo cual todo el mundo fue transformado. Desde los días de Noé, el Señor puso el statu quo boca abajo. El statu quo boca abajo, destruyendo totalmente la cultura que existía desde el principio del tiempo hasta el día en el que cerró la puerta del arca. La ley de la meteorología cambió drásticamente. No solamente porque se abrieron las cataratas de los cielos, como dice la Biblia, sino que también fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Génesis 7:11, estúdialo. Cayó de sorpresa sobre gente que ni siquiera sabía lo que era la lluvia, como un pequeño recordatorio del cataclismo que ocurrió en los días de Noé. Tenemos lo recientemente ocurrido en Valencia, ¿te acuerdas? Unos meses atrás. Yo estuve en Alicante cuando escuché directamente el testimonio de personas que fueron a ayudar tras la increíble inundación allí. Casi al mismo tiempo hubo 2 huracanes en Carolina Norte y Florida de los Estados Unidos, que causaron tremendos daños debido a las inundaciones que les siguieron. El versículo 7 nos habla de cómo interpretar lo que los burladores señalan en el versículo 4, como argumento de la estabilidad del clima en nuestro tiempo, al decir, todas las cosas permanecen así. Nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista celestial, como enseña Pedro. Los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Es solamente por su misericordia que Dios, al aparecer el arco iris, nos recuerda su promesa de que nos preservará y detendrá la destrucción ardiente de este planeta. Con estas palabras vamos a terminar el programa de hoy. Hay otro programa más de la segunda carta de Pedro que vamos a hablar en el siguiente programa. Espero que esté escuchando para escuchar el fin de este programa. Creo que llegaremos al fin, quizá no, pero vamos a seguir con estas palabras sabias del Señor que inspiró a Pedro a hablar lo que habló sobre las últimas cosas y la destrucción del universo que conocemos ahora. Recordarnos, como lo hizo Pedro, que el mundo no está como siempre estaba. Estaba muy distinta en el tiempo de Noé. Y cuando Dios mandó la inundación, muchas cosas cambiaron en la misma naturaleza. Y vendrá un cambio más. Cuando Dios termina todas las cosas con una gran tribulación que traerá plagas increíbles que mataría, yo creo, la mayoría de la población de este mundo. En la gran tribulación habrá muchas plagas en la naturaleza y muchos desastres como nunca en toda la historia del mundo. Así, amigos, debemos estar muy conscientes a la palabra de Dios y aprovechar y no estar entre los burladores de este tiempo, algunos que profesan ser cristianos. Uno tiene que dudar de su cristianismo si no hacen caso a los avisos que Dios nos ha dado en su palabra. Bueno, amigo, con esto terminamos el programa de hoy y siempre, aún en este día, quiero animar a los cristianos sinceros no hacer caso a los burladores, ¿verdad? No hacer caso a la mala doctrina, las doctrinas débiles que el hombre quiere entremeter en el cristianismo, en la iglesia. Por favor, evita estos hombres como si fuera una plaga, porque son una plaga espiritual que puede arruinar la sana doctrina que tú has recibido si permites tú escucharles. No lo hagas. Bueno, ¿qué queremos? Queremos la bendición de Dios sobre tu vida y solamente la bendición de Dios quedará sobre tu vida, evitando el error, la falsa doctrina de que hemos leído y hemos hablado en la primera parte del programa de hoy, hablando del falso profeta, que pudo hablar la palabra de Dios porque el Señor no le permitió hablar lo que quiso hablar. Evita a la falsa doctrina. Evita cualquier cosa que es contra las Sagradas Escrituras. Sé fiel a la palabra de Dios para poder tener la bendición de Dios sobre tu vida. Bueno, amigo, entonces nos veremos, o es decir, nos encontraremos otra vez junto a la Biblia
para estudiar la última parte de la segunda epístola de San Pedro. Hasta entonces.